Imaginemos una escena. Es 1974 y estamos en un departamento a media luz en el centro de la Ciudad de México. En una mesa hay una grabadora de carrete abierto, girando lentamente, capturando una conversación en secreto. Un escenario súper cinematográfico, pero totalmente real según los documentos que revisamos. Exacto. Y la voz que domina la cinta es inconfundible. O sea, tiene ese tono particular, esa cadencia atropellada, que pues hizo reír a carcajadas a todo un país por décadas. Pero en esta grabación, fíjate que no hay público. Y definitivamente no hay risas. Claro. Es Mario Moreno Cantinflas. Y según los testigos presentes en esa habitación, no está contando un chiste, no. Está negociando algo que la fuente describe como indecible. Sí, algo que de salir a la luz en ese momento habría desmoronado su imperio en cuestión de segundos. Y bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy no vamos a hablar del comediante entrañable. Ni de sus películas. Exacto. El objetivo de nuestro análisis de hoy, basándonos en la investigación documental del canal de YouTube Fama Voraz, es desentrañar la anatomía de Mario Moreno, el hombre que operaba en las sombras. Y cómo construyó, digamos, una fortaleza impresionante para proteger sus secretos. Porque el misterio de esa cinta de 1974 es apenas la punta del iceberg de un ecosistema de silencios diseñado con precisión militar. Totalmente. Lo verdaderamente inquietante es el rastro de documentos que orbita a esta figura. O sea, hablamos de un expediente explosivo compilado por un periodista del diario Excelsior entre el 68 y el 72. Ajá, un archivo lleno de entrevistas a empleados domésticos, fotografías que jamás habría aprobado. Y ese expediente, pues, desapareció. Fue robado de los archivos del periódico exactamente 3 días después de la muerte del comediante en 1993. Alguien entró de madrugada, burlando la seguridad, porque sabía exactamente qué cajón abrir y qué quemar. A ver, detengámonos ahí un segundo porque la conspiración va todavía más profundo. Hay otro detalle en las fuentes que me parece sacado de una novela de espionaje. Un ex empleado de su círculo de confianza. Sí, el del acuerdo del 69. Ese mero. En el 69 lo arrinconan para firmar un acuerdo de confidencialidad brutal. Lo amenazaron con una demanda por 5 millones de pesos de la época y la promesa de arruinarlo con cargos criminales inventados si abría la boca. ¡Qué locura! Este hombre vivió aterrorizado toda su vida. Murió en 2015, pero dejó un sobre sellado. Las instrucciones eran claras, abrirse únicamente cuando él estuviera bajo tierra. Y cuando su familia finalmente rompió el sello, lo que leyeron reconfiguró por completo la imagen del ídolo. Y justo esta fuente, esta recopilación de testimonios, diarios íntimos desclasificados y registros notariales, nos muestra un arquitecto del control absoluto. Es una información que nos obliga a cuestionar cómo las sociedades deciden edificar a sus ídolos. Y más importante, qué verdades decidimos ignorar para no romper la ilusión colectiva. Claro. Y, a ver, para entender cómo alguien llega a la adultez y decide construir una muralla tan impenetrable, una que requiere amenazas y sobresellados, tenemos que ir al origen, a la primera piedra de ese muro. Al núcleo de su mayor fobia. Exacto, el terror a la invisibilidad. Los registros nos llevan a Santa María la Redonda, en la Ciudad de México, a principios del siglo XX. Una vecindad ahogada en la pobreza extrema, sin ventilación, donde 14 hijos se amontonaban para sobrevivir, durmiendo de 3 en 3. Y el contexto de esa miseria, es fundamental para entender la psicología del adulto. La pobreza en ese México no era solo tener hambre. Era una condición que literalmente borraba tu identidad. Mario era el sexto de esos 14 hijos. Y los registros biográficos señalan un punto de quiebre a sus 7 años. Entra a la escuela pública y ahí comprende su lugar en el mundo. Fíjate que los maestros ni siquiera se tomaban la molestia de aprenderse su nombre. ¡Híjole! Era un número más en un mar de niños con uniformes remendados. Su primera gran lección de que era socialmente descartable. Y la tragedia se consolida a los 15 años. Sí, cuando su padre era cartero y el único sostén económico, colapsa en la calle por un infarto fulminante bajo el sol de julio, pierden al padre y caen en un abismo de miseria total. Es una desesperación que la verdad, pues, no nos podemos ni imaginar.
No, para nada. Y de ese abismo, este adolescente de 15 años salta a las carpas. Esos teatritos ambulantes donde cobraban unos centavos. Y ahí ocurre el nacimiento accidental de, digamos, su mecanismo de defensa maestro. Haz de cuenta que la historia dice que el cómico principal no llega porque está ahogado en alcohol. El empresario entra en pánico, mira a Mario, que era el chalán que barría, y lo empuja al escenario. Él sale con unos pantalones gigantes y empieza a hablar sin decir absolutamente nada. Esa verborrea clásica. Exacto. Enreda las palabras y, para su sorpresa, la gente estalla en carcajadas. Viendo esto, se me viene a la mente la imagen de un ilusionista. O sea, un mago cuyo mejor truco fue usar el lenguaje, no para comunicarse, sino para esconderse a plena vista. Totalmente. Entonces, viendo este origen tan brutal, te pregunto, ¿estamos ante un acto de genialidad artística pura? ¿O esto es simplemente un instinto de supervivencia llevado al extremo para nunca más volver a ser pobre? Pues, la evidencia del comportamiento de Mario Moreno sugiere abrumadoramente que el arte fue un subproducto de la supervivencia. O sea, el éxito no era una vocación romántica, era su único salvavidas contra la aniquilación. En la carpa descubrió una fórmula química. Hacer reír le daba valor humano. Dejaba de ser invisible. Claro, ya no era el niño sin nombre. Exacto. Pero los mecanismos de supervivencia, cuando los llevas al extremo, tienden a mutar en patologías. El poder que sintió en el escenario, esa capacidad de dictar cuando cientos de personas reían, se transformó en una necesidad casi médica de controlar todos los aspectos de su vida real. Lo que nos lleva a una dinámica que está cañona. El director que nunca, jamás gritaba corte. O sea, su doble vida y el control absoluto. Hay una frase suya muy famosa que sonaba casi poética. El que nace para reír, aunque le corten la lengua, sigue riendo por dentro. Todo mundo le aplaudía esa frase. Sí, pero a la luz de estos testimonios suena escalofriante. Su propio sobrino, Eduardo Moreno Laparade, lo dijo en los juicios del 2001. Mi tío era 2 personas, y el abismo entre esas 2 personas era enorme. Las cifras lo ilustran a la perfección. Mientras Cantinflas era el peladito noble de zapatos rotos, Mario Moreno operaba en una estratosfera financiera de locos. Un inventario notarial de 1985 describe su mansión en Acapulco valuada en $8 millones. ¿8 millones en los 80s? Una locura. Tenía alberca olímpica, helipuerto privado y una nómina de 30 empleados solo para la propiedad. Y hay registros de excentricidades absurdas, como un Jaguar de colección que nunca manejó porque no le gustó el tono de la pintura cuando se lo entregaron. ¡Wow! Pero seamos honestos, lo que verdaderamente hiela la sangre no son los millones, es el ambiente de terror psicológico dentro de la mansión. Los diarios de su esposa, Valentina Ivanova, entre el 64 y el 66, son desoladores. Ella escribe textualmente: vivo con un extraño. Retrata un matrimonio de fachada, y ni hablemos del trato a su hijo adoptivo. Al menor asomo de rebeldía adolescente, no hubo diálogo. Lo exilió, lo mandó a Estados Unidos para sacarlo de su ecosistema porque amenazaba su control. Es un ciclo de abuso psicológico muy clínico. Acercamiento regulado, reglas inflexibles y vigilancia. Si desobedeces, aislamiento total. Y este castigo a los disidentes se aplicaba igual en el trabajo. El caso de Carlos Martínez en el 64 es clave. El actor secundario, ¿no? Sí, había trabajado en 8 películas con él. Creyó que había confianza y le pidió un aumento salarial. Mario Moreno no solo le dijo que no, usó su poder en los sindicatos y lo vetó de toda la industria. Carlos Martínez nunca volvió a un set y terminó vendiendo seguros de puerta en puerta. A ver, aquí me toca hacer un poco de abogada del diablo. Es súper fácil juzgarlo al escuchar lo del actor o lo de su hijo y ponerle la etiqueta de villano de película. Pero, ¿no es este comportamiento la reacción clásica de alguien que construyó un castillo de naipes y vive aterrorizado de que alguien mueva la mesa? Totalmente. Y el análisis psicológico valida esa perspectiva. La fama máxima equivale a vulnerabilidad máxima. Eres un blanco visible. Para alguien con un trauma de marginación tan fuerte, la exposición es tortura. Sí, claro. Y su solución fue ser el personaje 24/7. Los periodistas notaban que era imposible hablar con el hombre real. Activaba a Cantinflas como escudo.
Diseñó un ecosistema de empleados útiles, pero los testimonios coinciden en que no tenía amigos reales. Nadie podía acercarse. Pero sostener ese nivel de riqueza y control despótico requiere aliados poderosos. No puedes vetar actores y desaparecer reportajes solo con dinero. Y así pasamos al pacto con la élite política, al ídolo intocable. Exacto. Entramos a la simbiosis con el poder. Los archivos desclasificados del Archivo General de la Nación documentan reuniones privadas con 6 presidentes de México. Y ojo, la fuente expone que no eran visitas de cortesía, había beneficios directos. Beneficios súper tangibles, como los permisos de construcción express en zonas exclusivas de Acapulco durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Terrenos que, por vías regulares, jamás habrían estado disponibles. Y la fuente también detalla cómo se pagaban esos favores. Un ejemplo que resalta el documental es su silencio absoluto durante la masacre de Tlatelolco en el 68, en el gobierno de Díaz Ordaz, supuestamente para proteger sus inversiones. Mientras otros artistas protestaban, él calló. Exacto. O su rol como embajador cultural en Europa en el 73, con Echeverría, cuando el gobierno necesitaba limpiar la imagen del país. Es una ironía pesadísima. El personaje que representaba al pueblo ignorado se sentaba a la mesa con quienes ignoraban al pueblo. Y hay una declaración de un exagente del CISEN en 2008. Decía que las fiestas en Acapulco, con políticos llegando en autos sin placas de madrugada, estaban vigiladas, pero había órdenes de muy arriba de jamás investigar. Y este análisis documental conecta esto con la necesidad del Estado de mantener la paz social. Y aquí, siendo muy objetivos con lo que dice la fuente, Cantinflas era una válvula de escape perfecta. Hacía que el pueblo liberara tensión riéndose de los burócratas, pero sin cruzar jamás la línea de la crítica estructural o real. A cambio, el sistema le dio un blindaje que lo colocó por encima de la ley. Un blindaje que se activaba con brutalidad si la prensa intentaba asomarse a su bóveda de hierro, a sus secretos personales y específicamente a su vida sexual o íntima. Ahí operaba la censura total. Total. El caso del periodista Fernando Gutiérrez de la revista Alarma en el 68. Logró recopilar 3 testimonios de empleados sobre la vida nocturna en Acapulco. Antes de publicar, recibió una amenaza de demanda por 10 millones de pesos de los abogados de Mario. Y en el 89, Gutiérrez confesó que lo que corría peligro era su vida. Y lo poco que se ha filtrado, cruzando esos testimonios anónimos con los diarios de Valentina, apunta a una vida nocturna secreta. Jóvenes que llegaban a la mansión de noche y salían antes del amanecer. Valentina escribió que su matrimonio era un trato silencioso. ¡Qué fuerte! Y tras la muerte de Alemtina en el 66, él vivió 27 años solo, oficialmente solo. Cuando un reportero de Proceso en el 91 le preguntó sobre su vida amorosa, Cantinflas terminó la entrevista de tajo diciendo: «Ya estuvo bueno de preguntas pendejas». Es que cuestionar a Cantinflas en ese México era cuestionar a la patria. Había una autocensura colectiva brutal. Los medios, la sociedad y el aparato legal operaron en conjunto para mantener la ilusión, porque la verdad habría sido demasiado incómoda para los valores de la época. Claro, pensémoslo un segundo desde la empatía. Qué trágico es ser el hombre más querido de México y estar forzado o autoconvencido por tu propia paranoia a vivir 3 décadas en aislamiento afectivo total solo para mantener la máscara de símbolo nacional. Es el costo psicológico de convertirse en leyenda. Pero el blindaje político no puede engañar a la biología. Y cuando el maestro del control absoluto fallece, la estructura colapsa de una manera espectacular. Entramos a la caída del imperio. El 20 de abril de 1993. Se estimaba que dejaría una herencia de unos $70 millones para su hijo, Mario Arturo. Pero viene la sorpresa que expone la fuente. Las cuentas estaban vacías. Sí, un misterio financiero absoluto. Había solo unos miles de pesos, unos pocos miles de dólares en Suiza, Estados Unidos y las Islas Caimán. Faltaban al menos $60 millones y no había registros de retiros masivos previos. Se evaporaron. Y ahí empieza una guerra familiar de 20 años. Aparece el sobrino, Eduardo, con un documento notarial
firmado casualmente un mes antes de la muerte, cediéndole 39 películas. Las cortes fallan de un lado a otro, desangrando la fortuna. Se gastaron 6 millones solo en abogados. Y el giro corporativo es el golpe de gracia. En 2001, Columbia Pictures entra a la disputa mostrando contratos de los años 60 y se queda con las 34 películas más valiosas. A los primos les quedaron las migajas de un imperio. Es como ver a buitres peleando por una corona vacía, ¿no? Y sobre los 60 millones perdidos, la fuente plantea teorías, inversiones fallidas, cuentas secretas jamás reveladas o, la más oscura, el cobro de favores del propio gobierno. ¿Tú qué piensas que revela todo esto? Pues, la desaparición del dinero destaca como el acto final de control de Mario Moreno. Es como si incluso después de muerto se hubiera asegurado de que nadie disfrutara fácilmente de un imperio que a él le costó su propia identidad y paz mental. Su último truco de magia. Exactamente. Pues esto nos deja aprendizajes importantísimos al recapitular esta paradoja. Vimos al niño invisible de Santa María la Redonda que conquistó el mundo, pero que en el proceso sacrificó al ser humano para sostener al mito. Sus películas nos seguirán haciendo reír, pero ahora sabemos que esa risa era su armadura. Una armadura muy pesada. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, los invito a una reflexión final para llevarnos de esta inmersión. La próxima vez que veamos a una figura pública, idolatrada, una leyenda que parece perfecta y sin fallas, valdría la pena preguntarnos, ¿cuánto de lo que estamos aplaudiendo es el verdadero ser humano? ¿Y cuánto es simplemente la máscara que exige una sociedad que no perdona las imperfecciones de sus héroes?